etapa intermedia tiene dos objetivos principales. Como número uno, tenemos que es ofrecer y que se admitan las pruebas, y número dos, que se depure el proceso. En la etapa intermedia podemos encontrar dos fases, la fase oral y la fase escrita. En la primera fase podemos encontrar la acusación y otro punto que son los actos previos. En la segunda fase tenemos la audiencia intermedia y el autodeterminación del juicio. En esta etapa se desahogan dos funciones prioritarias. Como ya se los mencioné al principio, es que el primero es que se buscará y se ofrecerá que se nos admitan las pruebas. Y en un segundo punto solicitaremos una depuración del proceso, que esto significa hacerlo más corto y que solo quede lo sustancial. En la fase escrita, como primer punto, les hablaré de la acusación, que la acusación es un documento legal que presenta el Ministerio Público cuando ya terminó de investigar y está convencido de que un adolescente probablemente cometió un delito. Lo que busca con la acusación es que el Estado, a través de un juicio, castiga al adolescente si resulta culpable. Eso es lo que se llama pretensión punitiva, que significa queremos que esta persona sea sancionada. Dentro de esta fase escrita están los actos preparatorios, que son las acciones que realizan las partes del proceso penal antes de la audiencia intermedia. Sirven para preparar bien el caso y asegurarse de que la audiencia se pueda llevar a cabo correctamente. El objetivo de estos actos es que el caso esté ordenado, claro y listo antes de pasar a la fase oral, que es la audiencia intermedia. Y además se busca evitar errores, confusiones o retrasos y definir con claridad qué se va a debatir en el juicio. En los actos preparatorios tienen participación la víctima o el ofendido, la defensa, el Ministerio Público y como final el juez de control, que lo que hace es que fija la fecha y hora para la audiencia y recibe toda la acusación y los documentos que entregaban la víctima, el ofendido y el Ministerio Público. Que en esa su principal objetivo es depurar los contenidos presentados en la fase escrita por las partes en las fases respectivas, buscando emplear los menos insumos y obtener los más resultados. La estructura de la audiencia intermedia, número uno, es la apertura de la audiencia, que el juez declarará abierta la audiencia intermedia. Número dos, que es la identificación de los participantes. Aquí se presentan todos, que es el juez, el Ministerio Público, la defensa, el adolescente, la víctima y su tutor o asesor. Y número tres, la tutela de los derechos, que el juez aquí asegura que se estén respetando los derechos del acusado y de la víctima. Número 4, se señalan los hechos, los derechos y la materia. Se indica cuáles son los hechos que se van a discutir, las pruebas y lo que busca con el juicio, que es la sanción o la reparación del daño. Número 5, los aspectos incidentales, que aquí se resuelvan problemas extras o esenciales a los que hayan surgido. Número 6, la verificación para evitar juicio oral, que es que el juez pregunta si hay posibilidad de resolver el juicio sin tener que llegar a un juicio oral. Número 7, el desarrollo de la audiencia, que se empieza a discutir todo el contenido del caso, los hechos, las pruebas, los argumentos o las objeciones. Número 8, la depuración. Se decide qué cosas son importantes para el juicio y qué no. Es ir desechando las cosas y quedarse con lo más importante. Número 9, los acuerdos probatorios, que si ambas partes están de acuerdo en ciertos hechos o pruebas, ya no se discutirán en el juicio oral, que esto hace que se ahorre tiempo. Número 10, descubrimiento probatorio, que cada parte muestra las pruebas que tiene para que la otra parte las conozca. Número 11, la admisión o exclusión de pruebas, que el juez decide qué pruebas sí se van a permitir en el juicio y cuáles no. Número 12, el auto de apertura a juicio oral, que es un documento
que el juez dicta al final de esta audiencia, donde deja claro qué pasará a juicio. Que este auto debe de decir qué tribunal va a ser el que va a juzgar, quién es el acusado, qué se le acusa, qué hechos están en discusión y qué pruebas se van a usar. Y también qué medidas de seguridad se tomarán, quiénes serán citados a juicio, qué medidas cautelares siguen vigentes y como final punto, que es la conclusión, que una vez que todo está resuelto, se da por concluido el análisis del caso. El tema del cual les hablaré son las medidas de sanción, que el objetivo de estas medidas de sanción consiste en reinsertar socialmente al adolescente que haya cometido un delito para lograr recuperar el ejercicio de sus derechos, así como también la reparación del daño que se le haya ocasionado a la víctima o al ofendido. La ley señala que toda medida de sanción se emite con una duración y a una finalidad, y nunca bajo ninguna circunstancia podrá ser superior al máximo establecido en la propia ley. Siempre que se aplique una medida de sanción para lograr la reinserción y la reintegración del adolescente a la sociedad, se deberá garantizar lo siguiente. Número 1, garantizar el cumplimiento de sus derechos. Número 2, lograr su desarrollo personal. Número 3, considerar siempre el plan interiorizado de actividades de ejecución para cada adolescente y minimizar los efectos negativos. Número 4, fomentar los vínculos familiares, sociales, y la ley prevé las siguientes medidas de sanción. Tenemos lo que es la amonestación, que es una llamada de atención formal realizada por el juez o la autoridad competente al adolescente, donde se le explica la gravedad de su conducta y se le exhorta a no repetirla. Por otro lado, tenemos lo que es el apercibimiento, que es una advertencia más seria que la amonestación, donde el adolescente es notificado que si reincide o incumple alguna medida, se le impondrán sanciones más severas, que también puede implicar compromisos específicos de alguna conducta. Otro es la prestación de servicio comunitario, que consiste que el adolescente debe realizar trabajos que sean en beneficio a la comunidad, que esto puede ser como limpieza de espacios públicos o ayuda en otras instituciones sociales, que esto es una medida educativa que busca la reparación del daño y su reintegración. Otro es la asesoría colectiva, que se refiere a la participación obligatoria del adolescente en programas orientados a la reflexión sobre su conducta, la adquisición de habilidades sociales y fortalecimiento de sus valores. Otro que es la supervisión familiar, que el adolescente, pues en este caso, como su nombre lo dice, queda bajo la vigilancia y la responsabilidad de sus padres o tutores o alguna figura adulta que esté designada. Que esto también puede implicar que dentro para la familia pues haya una misma orientación. Por otro punto, tenemos la prohibición de asistir a determinados lugares, conducir vehículos y utilizar instrumentos que hayan sido utilizados en los hechos delictivos, que estas medidas restringen el acceso del adolescente a espacios que puedan incentivar conductas delictivas, o sea, para que esto ya no vuelva a reincidir más que nada el adolescente y pueda volver a cometer pues la misma conducta. Por otro lado, también está el de no poseer armas, que se le prohíbe portar o poseer cualquier arma, aunque sea legal. Esta medida busca prevenir la reincidencia en hechos violentos o peligrosos. Y por último, abstenerse de viajar al extranjero, que se le impide salir del país durante cierto tiempo, que pues es lo que dura la medida, y que esto es para que no haya alguna fuga
o alguna reincidencia. Y por último, ahora sí, tenemos lo que es la libertad asistida, que el adolescente permanece bajo la supervisión y acompañamiento de un orientador educador, que incluye visitas periódicas de informes para saber cómo está su conducta y un seguimiento psicológico